Buenos días tengan todos, hermanos y amigos, todos los que nos están sintonizando en esta hermosa mañana de este día domingo, conocido como Domingo de Resurrección. Toda la gente sabe de que este día se conoce como Domingo de Resurrección. Si toda la gente habla de una resurrección, también hablamos de una muerte, porque sin muerte no hay resurrección. Jesucristo murió, fue enterrado y también resucitó. Entonces, si hablamos de una resurrección, tenemos que hablar también de una muerte, de alguien que murió y resucitó a la vez también. Y esto es hablando de Jesucristo mismo. Todo el mundo, vamos a decir la mayoría, venera este día. Pero pues aquellos que hemos creído realmente en el Señor Jesucristo, no veneramos el día, veneramos a aquel que resucitó, aquel que estuvo muerto, aquel que resucitó y aquel que vive por los siglos de los siglos, Jesucristo mismo. Gloria sea a Él. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea la alabanza por todos los siglos. Gloria sea al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, yo quiero realmente hablar de todo mundo, toda persona que predica, habla acerca de la crucifixión de Jesús. Yo quiero hablar acerca de las últimas dos palabras que Jesús habló en la cruz y del significado que ellas tienen. Pero también quiero hablar de quién era ese Jesús. ¿Quién fue ese Jesús que murió? ¿Quién fue ese Jesús que fue crucificado? Porque la mayoría de la gente sabe de que Jesús murió, de que Jesús resucitó, pero en realidad, ¿quién es ese Jesús? ¿Lo conocemos? ¿Podemos dar testimonio de Él? ¿Que lo conocemos? Y para eso quiero yo invitarlos a leer una parte de la Escritura en Mateo 16, 13 al 17. Y esto se trata de la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. Y dice así la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra que tú pusiste en el corazón de tu siervo, para que del corazón, oh Dios, salga esta palabra que tú has puesto en mi boca. Ministra, Señor, a todos los que están en este momento sintonizándonos. Ministra ahí donde están cada uno de ellos, ministra sus vidas. Dale, Señor, esa palabra que realmente necesitan. Que tu paz, Señor, gobierne, Señor, en cada hogar en este momento, en cada familia, donde quiera que se encuentren, Señor, tus hijos. También, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, a tu iglesia global, Señor, a donde quiera que haya un hijo tuyo, sea ahí con él. Bendice los pastores, ministros, evangelistas, misioneros, pregoneros de tu palabra. Que tu mano poderosa sea su protección y el Espíritu Santo su escudo y su guía en su caminar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro Redentor. Gracias sea a ti, Padre. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestra guía. En Cristo Jesús. Amén. Jesús hace dos preguntas. Las dos van dirigidas a los apóstoles, pero la primera es concerniente a lo que la gente pensaba de él. La segunda pregunta es directa para los apóstoles. ¿Qué pensaban ellos de quién era Jesús? Para comprender las últimas dos palabras que Jesús habló en la cruz, el por qué Jesús estaba haciendo esto y para quién lo estaba haciendo, tenemos que comprender también quién realmente era Jesús, a qué Jesús había venido y cuál era el propósito de Jesús, el venir a la tierra y tomar un lugar que realmente no era de él. Él tomó un lugar que le pertenecía a otros. Entonces, para entender esta palabra, yo quiero hacer una explicación más a fondo con estos versículos que hemos leído. Para saber quién es Jesús, yo no puedo hablar de nadie o dar testimonio de alguien si yo no he convivido con esa persona, si yo no he tenido un encuentro con esa persona. ¿Qué puedo decir de alguien que yo no he convivido con él? Tengo que haber conocido a tal persona para yo poder dar testimonio de esa persona. De otra manera, yo no puedo decir nada. Entonces Jesús dice aquí, la Biblia nos dice que Jesús caminando, dirigiéndose a este lugar de Cesarea de Filipo. Supongo yo que Jesús se para y les hace la pregunta a sus discípulos. Les hace dos preguntas. La primera es concerniente a lo que la gente de allá afuera piensa, comenta acerca de quién es ese hombre que camina por las calles.
¿Quién es ese hombre que en el caminar da vida, infunde vida, sana enfermos, da consuelo, da palabras de aliento? Al que está triste le da alegría, al que está enfermo le da sanidad. La importancia de reconocer y de conocer. Jesús les preguntó, escúchenme, ¿quién dice la gente ahí? ¿Qué es lo que la gente comenta? ¿Qué es lo que la gente dice acerca de Jesús? Y la respuesta de ellos es, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. A este tiempo Juan el Bautista probablemente ya hacía un año, un poco más de un año que Juan el Bautista había sido decapitado por el rey Herodes. Algunos probablemente comentaban que probablemente Juan el Bautista había resucitado. Había vuelto otra vez a estas regiones, pero no como bautizando en el río Jordán como lo había hecho, sino como haciendo milagros. Estos eran los comentarios de algunas personas. Pero otras personas dijeron, oh, probablemente es Elías, el profeta Elías, porque toda la gente sabía y hasta la fecha saben que Elías no murió, Elías fue arrebatado. Toda la gente sabe que Elías en Serepta resucitó al hijo de la viuda. Todos saben que ahí Elías hizo milagros donde no había nada que comer. Elías hizo un milagro ahí que no faltó ni el aceite ni la harina. Y algunos comentaban que Jesús era Elías porque Jesús le había dado de comer a 5,000 hombres, no contando mujeres, niños, en una ocasión. Otros comentaban que decían que eran Jeremías, el profeta Jeremías, porque Jeremías daba palabra con firmeza y hablaba de Dios, porque veían que Jesús hablaba con autoridad. Pero ninguno pues dijo que la gente comentaba de quién realmente era Jesús. Esa era la primera pregunta que Jesús hace acerca de los comentarios de allá afuera. Pero ahora los comentarios de adentro. Aquellos que han estado con Jesús, aquellos que están con Jesús, aquellos que caminan con Jesús, ¿realmente saben quién es Jesús? Tenemos que saber quién es Jesús. Este libro habla de Jesús, da testimonio de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús? Y la segunda palabra, la segunda pregunta que Jesús hace al grupo ahí que está con él, a los discípulos que comían con él, dormían con él, caminaban con él, estuvieron por 3 años con Jesús. Un tiempo suficiente para conocer quién realmente es Jesús. Pero nadie que ha tenido un encuentro con Jesús puede saber quién es Jesús.
Porque nadie que ha tenido un encuentro con Jesús, el Espíritu de Jesús va a estar en él. Porque quien da testimonio es el mismo Espíritu Santo, que nos lleva, que nos dirige, es el que da testimonio en nosotros. Aquellos que hemos conocido a Jesucristo, aquellos que hemos tenido un encuentro con Él. Jesús vuelve y hace la pregunta: ¿y ustedes qué dicen? Vosotros, les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta de hoy en día, en este día de la resurrección, que Jesucristo nos hace a cada uno de nosotros. ¿Quién decís? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es la pregunta que Jesús hoy en este momento te puede estar haciendo directo a tu corazón. Si tú has tenido realmente un encuentro con ese Jesús, no cabe duda que algo en ti hay que puede dar la respuesta. Pedro, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había estado lo suficiente tiempo. Pedro había estado con Jesús el tiempo requerido para poder saber quién era Jesús. Pedro había sido uno de los 3 más allegados a Jesús. Pedro estuvo cuando Jesús resucitó a la niña de 12 años. Pedro estuvo ahí cuando Jesús se transformó en el monte de la transfiguración, donde salió Elías y Moisés con Jesús. Pedro estuvo siempre con Jesús en todos estos eventos especiales, cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní. Pedro estuvo ahí también. Pedro estuvo presente en muchas ocasiones. Y él había visto, él había sido conviccionado. Él tenía la convicción total de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había tenido un encuentro con Jesús. El apóstol Pablo habla y dice que nadie por el Espíritu puede hablar en mal de Jesús. Ni nadie a través del Espíritu Santo, si no es a través del Espíritu Santo. Ni nadie llama Señor a Jesucristo si no es a través del Espíritu Santo. Yo no sé si esta palabra te está llegando a tu corazón. Porque una cosa que sepas, que Jesús resucitó hoy, pero quiero que
te des cuenta y que tú sepas y tengas la convicción de que si Jesús resucitó, también Jesús murió y fue enterrado. Pero Jesús sigue viviendo y Él sigue viviendo por los siglos de los siglos. Pero Jesús no quiere que lo recordemos crucificado de una cruz. Aunque es necesario ver el sacrificio de Jesús, pero Jesús no sigue colgado de una cruz. Jesús ahora está a la diestra del Padre y vive para siempre. Tampoco quiere que lo recordemos en una canastita, en un establo donde nació. Jesús ahora está intercediendo. Y a través del Espíritu Santo, Él nos guía a que reconozcamos que tenemos la necesidad de un perdón. Él dijo que Él no había venido por los justos. Él no dijo que había venido por la gente que se sentía sin pecado. Él dijo que había venido por gente pecadora. Y Pablo lo sigue repitiendo. Y Pablo dice que Él es uno de los primeros. Déjame decirte, yo reconozco que Jesucristo vino por mí. Él dio su vida en rescate por mí. Él se entregó en la cruz por mí. Porque Él sabía que yo no podía, por mis propios méritos, ser salvo o llegar al Padre. Jesús ha sido la escalera. Jesús ha sido el puente. Y Él la sigue siendo para aquellos que se consideren que necesitan ser perdonados. La palabra de Dios dice que estamos en deuda con Él. Pero Dios nos llama a que estemos a cuentas. Isaías 1:18. Él nos llama a que nos pongamos a cuentas con Él. Hoy. No ayer, no mañana, hoy. Y a Él no le importa si nuestros pecados son muy grandes. Si nuestros pecados son muy negros. Si nuestros pecados son muy rojos. Él lo que le interesa es que reconozcamos la necesidad que tenemos de un perdón. De que un Dios nos perdone. Y que paremos de estar en desamistades con ese Dios. Y es por eso que hoy este día es el día de ponernos a cuentas con Él. Porque la enseñanza que en este día nos da el Señor, porque así como Él resucitó de entre los muertos, primicia de los que duermen, Él ha prometido que también en aquel día que Él venga en las nubes. Primera Tesalonicenses 4:16 dice que Él vendrá, dice, en las nubes. Apocalipsis capítulo 7 dice, y todo ojo le verá. Él viene por su iglesia. Él viene por aquellos que reconocieron que necesitaban un perdón. Él viene por aquellos que han confesado con su misma boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para vida eterna, para salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces,
Aquí vemos ese Jesús que Pedro declara. Jesús le dice a él: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando tú eres convencido por el Espíritu Santo de que tú necesitas perdón, es Dios mismo llamándote a un arrepentimiento. La palabra redarguyo no se usa mucho en el vocabulario de hoy. Pablo usa ese verbo redarguir o redarguyo, pero hoy lo usamos como reconocer. El Espíritu Santo mismo nos hace reconocer. En otras palabras, como dice el apóstol, nos redarguye, nos convence. Si hoy el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, no endures hoy tu corazón. Sé sensible a la palabra de Dios que Él quiere darte hoy. Jesús vino para dar vida. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie podía hacerlo, solo Cristo mismo. Y es por eso que vemos en la sexta palabra que Jesús habló en la cruz. Y esta es San Juan 19:30. Jesucristo colgado ahí en la cruz, hablándole a todas las huestes. Hablándole a todo el mundo, a toda la gente, de todas razas y todo nivel social. Jesucristo habló la sexta palabra diciendo: consumado es. Este Cristo, este Jesús que caminaba por las calles de Jerusalén a Samaria, de Samaria a Jericó, todos los caminos de Judea, conocido Jesús por maestro, porque le enseñaba. Él no perdía su tiempo. Él proveía. Al hambriento Él lo saciaba. Al enfermo Él lo sanaba. Al poseído lo liberaba. Ahora ese Jesús está diciendo: consumado es. La sexta palabra de Jesús. El Señor dice que todo ha llegado a su fin. Consumado es. No es el fin de la historia, sino la cúspide de la obra que se le había encomendado a Jesús. Ofrecer su cuerpo, dar su vida en expiación por los pecados de la humanidad, de todos los hombres, de todos aquellos que se consideraran pecadores. Jesús había venido para salvar su vida y para dar su vida de Él en rescate de aquellos que se sintieran pecadores.
Y es por eso que vemos a Jesús caminando por todos lugares en esos 3 años. Todo su ser estuvo siempre imbuido del deseo de hacer la voluntad del que le envió y acabar su obra. Y lo podemos notar nosotros leyendo las Escrituras, en que Jesús no perdió ni un momento, ni un segundo, ni un minuto en la oportunidad que Jesús tenía de predicar el evangelio. Él la predicaba. En la oportunidad que Jesús tenía de sanar a un enfermo, Él lo sanaba. No importando si era sábado, si era miércoles, si era jueves, si era domingo, si era lunes, no importaba. Jesús tenía el poder, porque Jesús era y es y seguirá siendo Señor del día, del tiempo. Y es por eso que vemos en San Juan 4:32, Jesús hablando ahí, viniendo de Jericó a Jerusalén, Jesús llega a un pozo ahí y les dice a sus discípulos: vayan a la ciudad, traigan comida. Pero Jesús ya sabía de antemano lo que él tenía que hacer. Él tenía que encontrarse con una persona que era clave: la mujer samaritana. ¿Por qué digo clave? Porque esta mujer, Jesús siempre se dirige a las personas claves, aquellas personas que no se sientan, aquellas personas que siempre están activas, aquellas personas que siempre hablan de alguien que han conocido y dan testimonio de esa persona con certeza y seguridad. Esta era una mujer. Cuando los discípulos llegan y le dicen: maestro, come, ya trajimos la comida. Pero Jesús estaba ocupado. ¿Cuántos ministros a veces se van sin comer para hacer su trabajo? Misioneros, evangelistas, con el estómago vacío, pero ponen su trabajo sobre todas las cosas. Y su compromiso que tienen con su Dios está sobre todo. Porque ellos confían en ese Dios que hablan, de ese Dios que hablan, de ese Dios que predican, que es un Dios que suple toda necesidad. Cuando ellos le dijeron: maestro, ven, come, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Si esta fuera la comida de cada uno de aquellos que hemos conocido a Cristo, las cosas de este mundo no las perseguiríamos como las perseguimos. Fueran todas secundarias. Jesús estaba hablando de esta clase de comida. San Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué precioso cuando ponemos las cosas de Dios por encima de todo. Como Jesucristo lo hizo. Y la obra que Jesús hacía era bien conocida, toda gente lo veía. Y Jesús tenía autoridad para hacer toda clase de trabajo. Y de nadie se escondía para hacer las cosas. Una ocasión se le acercaron
algunos judíos y le dijeron, esto es en Lucas 13:32, y le dijeron: Maestro, Herodes quiere matarte. Jesús probablemente les miró y él les dijo a ellos: vayan ustedes, y les dijo: id y decirle a aquella zorra, hablando de Herodes: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Gloria a Dios. Jesús, nadie le quitó la vida. Y es por eso, cuando tú lees las Escrituras, te das cuenta, Jesús mismo dijo que él, nadie le quitó la vida. Ahora, tras los muchos sufrimientos que había padecido, reconoció que lo había logrado. Cuando él estaba en la cruz, en la oración que tuvo con el Padre, intercesión, Jesús habla también ahí en San Juan 17:4. Jesús le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús no deja nada a medias. Es por eso que el apóstol Pablo dice y alienta a aquellos que se llaman cristianos y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y les da palabra de aliento y les dice: la obra que el Señor Jesús ha comenzado en ti, día tras día Él la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. En que a veces muchos dudamos de la obra de algunas personas, pero es que Jesús así trabaja. En algunos trabaja más rápido, en otros trabaja más despacio, y es por eso que a veces no vemos el avance en algunos hermanos y vemos el avance en otros más rápido. Pero déjame decirte, no vamos a criticar la obra de Jesús, porque así como Jesús trabaja en aquel que va creciendo más rápido, también Jesús trabaja día tras día en este que va lentamente. Pero la obra de Jesús día tras día se hace. La obra que ha comenzado en mi vida, Él día tras día la perfecciona. Porque yo me he puesto como el barro en las manos del alfarero y le he dicho: Señor, transforma mi vida, haz un nuevo ser. Los dedos del Señor a veces se sienten caer en nuestras espaldas, en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, y a veces nos duelen los dedos del Señor. Pero es el Señor transformando tu vida. Si tú le has dicho al Señor: haz mi carácter como el tuyo, déjame decirte que el Señor te va a pulir. El Señor va a romper esa vasija para hacer una nueva al agrado de Él, para honra y para gloria del Padre. Gloria sea al Señor. Él dice que la obra que ha comenzado irá bien. Hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra.
dice el Señor. La obra que comenzó ayer, hoy la sigue trabajando y mañana la continuará. Porque Dios es Dios del pasado como del presente y del futuro. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, gracias por esa obra que estás haciendo en mi vida. Gracias por esa obra que comenzaste ayer. Que los pies se les pique por caminar y hacer las cosas que su Señor les dice. 3 semanas yo le dije al grupo de alabanza: no va a haber alabanza más. Quédense en sus casas. Y yo pensaba que yo solo iba a estar hoy en el edificio aquí. Pero el coordinador de la alabanza dice: pastor, es cierto y una decisión determinada muy buena. Él reconoce que su familia ha estado débil, enfermos, con problemas de salud. Y muchos de las familias de los integrantes del grupo de alabanza. Yo siempre le digo al Señor: Señor, dirígeme en todas las cosas que tengo que hacer. No quiero ser imprudente ni delante de ti ni delante de la gente. Ayúdame, dirígeme con tu espíritu en las cosas que hay que hacer. Y este joven dice: pastor, si tú vas a estar ahí, yo voy a estar ahí también. De otra manera, probablemente, no sé si estuvieras viendo tú esta predicación, esta palabra que el Señor te está dando. Y déjame decirte esto: eso quiere decir que el propósito del Señor es tan grande para tu vida. El plan que Él tiene es tan glorioso que el Señor no te va a dejar sin palabra, no te va a dejar sin alimento espiritual. Él siempre pondrá esa mesa y la pondrá ahí para que tú te alimentes. Él adereza mesa delante de ti en presencia de muchos enemigos y angustiadores. Él unge tu cabeza con aceite. Cristo te ama. La séptima palabra que Jesús habla ahí colgado en la cruz. Nos muestra con hechos en quién debemos encomendar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Nos muestra Él con hechos en quién nosotros debemos confiar, depositar nuestra vida. Hoy o el momento en que partamos de esta vida a otra. Lucas 23:46, Jesucristo habla ahí en la cruz, diciendo, clamando ahí a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús habla ahí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De nuevo usa el término Padre. Se cumple así la profecía del salmista que habla en el Salmo 31:5, dice el salmista hablando cientos de años antes, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Es que no hay otro lugar mejor donde podemos nosotros depositar nuestras vidas. No hay otro lugar mejor donde puedan nuestras vidas estar seguras, más que en las manos del Señor Jesucristo. Y es por eso, esta palabra Jesús nos enseña a que seamos cuidadosos en nuestra cotidiana vida
y en el momento de partir aquí, a quien tú vas a entregar tu espíritu. A quien tú le vas a entregar tu espíritu, alma y cuerpo. Tú decides. Porque mi vida se la he entregado a Jesucristo. Y en aquel día que Él me llame, yo también le diré lo mismo. Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu, mi alma y aún mi cuerpo. ¿Por qué no? Aunque mi cuerpo en aquel día será resucitado, glorificado en un cuerpo nuevo. Pero no importa, yo le he entregado todo al Señor, sin reservas. Gloria sea al Señor. Se nos dice ahí en el San Juan 19:30, se nos dice también en la palabra que habló anterior, que el Señor entregó el Espíritu al Padre. Porque qué mejor en las manos del Padre entregar nuestro Espíritu. Para que esté seguro en aquel día que nosotros partimos de aquí. Y nuestro espíritu estará mejor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Padre, gracias. Fue un acto de voluntad. Jesús hizo un acto de voluntad. Nadie lo forzó. Porque Él había dicho, San Juan 10, 17 y 18, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús dio su vida, voluntariamente se entregó. Él vio que era imposible humanamente para nosotros humanamente llegar a Dios. Es como que tú te quieras mover de un lugar a otro, pero por en medio hay un gran abismo. Y no hay otra solución. A través del puente que Jesús. Él nos lleva al Padre. Es por eso que Él se entregó voluntariamente. Porque así nosotros viendo a Jesús podemos obtener la vida eterna. Confesando que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos. Romanos 10, 9. Y es por eso que Él muestra su amor para con todos, dice San Juan 3, 16. Porque de tal manera Dios amó a este mundo. Hablando de todo ser humano. El amor del Padre es grande. Y es por eso que en estos días el Padre nos está llamando. Y Él va a usar todos los medios para que vengamos a Él. Porque nuestra arrogancia, nuestro orgullo y nuestras rebeliones se han rebelado contra Dios. Y cada uno ha tomado su propio camino y le ha dado la espalda a Dios. Como diciendo, Dios, no te necesito, yo puedo conmigo mismo. Pero déjame decirte, nadie, dijo Jesucristo, puede ir al Padre si no es por Él. Gloria a Dios. No me alegro por lo que está pasando, jamás. Es triste lo que está sucediendo en el mundo entero.
Pero el mundo no ha querido reconocer que Jesús es el Salvador. Y lo único que tenemos que hacer es ver para arriba y decir: Señor Jesús, sé propicio en mi vida, como dijo aquel samaritano. Sé propicio en mi vida. Ahora, Él tiene poder para darla y para volverla a tomar. Se trata, sin embargo, de una muerte real. El Señor realmente murió. No fue un desmayo, ni cosa parecida, sino que Él sufrió el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él tuvo que morir para que otros gozaran. El sumo sacerdote habló. O en otras palabras, el Espíritu Santo abrió la boca del sumo sacerdote cuando dijo: es necesario que un hombre muera por todo el mundo, que todo el mundo muera por un hombre. Qué bueno que Jesucristo, el único elegido para hacer este trabajo, pudo morir por todo el mundo. No importando clase social, no importando color, no importando lenguaje. Él murió por todos. Todos aquellos que se sienten pecadores y necesitan el perdón de Dios. Él está presto. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que hoy le decimos al Señor: Señor Jesús, es cierto que tú amas al mundo. Y por amor de aquellos que todavía no han reconocido, pero están en algún lado, tú has movido, has sacudido al mundo entero hoy, para que esos que están ahí puedan salir de sus talamos, de sus lugares, y poder ver al cielo y reconocer que solo tú puedes dar vida, que solo tú puedes dar salvación. Padre Santo, no te ruego por aquellos que ya murieron, te ruego por aquellos que no han muerto todavía y están en muchos hospitales. Ahí donde están, en ese lecho donde están, Señor, que tu palabra, Señor, en este momento llegue a sus corazones y puedan ahí, Señor, los que no te conocen, reconocer que solo tú puedes dar vida. Tú puedes dar salud. Y aquellos que no están enfermos, Señor, que puedan recapacitar. Que así como ha llegado la muerte a muchos, también puede seguir llegando a otros. No estamos exentos de la muerte. No estamos exentos de este virus, nadie. Pero confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Confiamos en Él, que es nuestra protección. Pero así, si llegase a nuestras vidas, nosotros que hemos conocido que Jesucristo es nuestro Salvador, no tenemos miedo de la muerte, porque decimos: para mí el vivir es Cristo y sigue siendo Cristo. Para mí el vivir es Cristo. El morir, que sea una ganancia. Que nuestro morir sea una ganancia. No le tengas miedo a la muerte. Jesucristo venció la muerte con poder. Él venció la muerte.
ese día de partida de aquí, que sea el día más glorioso. Pero si al Señor le place, Él nos cubre con su mano poderosa, que es nuestro escudo, nuestra protección. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y bajo sus alas estamos seguros. Que el Señor reprenda el lazo del cazador y la peste destructora. Gloria al Señor. Ahí donde estás, dobla tu cabeza. Dile al Señor Jesús. Dile al Señor Jesús que sea propicio en tu vida. Vive este día como si fuera el último día de tu vida. Muchos padres, muchas madres, muchos hijos, familiares, siempre han estado distanciados. Pero ahora el Señor los ha metido en un solo lugar. Porque aún viviendo juntos no se conocen. Aún estando juntos están separados, están distanciados. Pero ahora el Señor nos ha metido a que tengamos comunión, a que nos conozcamos los unos a los otros, a que juntos intercedamos, a que juntos oremos. Haz caso, obedece. El Señor no se complace en sacrificios, Él se complace en la obediencia de su pueblo. Él se regocija en medio de su iglesia por la obediencia, no por lo que hacemos, sino por la obediencia. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Yo quiero darle gracias a Dios y a la congregación. Tú que has sido generoso, tú que has sido una persona generosa hasta el momento de hoy, en poner tus diezmos, ofrendas y depositarlos para la necesidad que hay siempre en este lugar, pagar la renta, pagar los biles. Que Dios siga bendiciendo tu trabajo, que Dios siga bendiciendo tu canasta, tu artesa. Recibí noticias de algunos pastores que mandaron a pedirnos ayuda, por lo menos para alimentar 100 personas en El Salvador. Si tú recibiste esa noticia y tú tienes por lo menos algo que dar, déjame decirte, no endurezcas tu corazón. Sé dadivoso. No tienes que dar una gran fortuna. Dios conoce tu corazón. Acuérdate. Probablemente a ti aquí no te ha faltado un plato de comida en la mesa. Y puedes tener muchas cosas, pero hay otras personas en otros países que probablemente ya llevan un día o más que no comen. Su abastecimiento se les ha acabado. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, tus posesiones. Bendito Dios, gracias. Padre, ahí donde estás, levanta tu mano conmigo y dale gracias al Señor por lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, por lo que el Señor Jesús está haciendo, por la obra que Él está llevando, por esa obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario y lo que hoy en este día Él está haciendo en cada una de nuestras vidas y lo que seguirá haciendo en la vida de aquellos que aún todavía hoy no le conocen, pero le conocerán. Padre, gracias. Bendice a tu iglesia, Señor, global, Señor.
a donde quiera que se encuentre, Señor, un hijo tuyo, Padre, que esté bajo la protección poderosa tuya y la dirección del Espíritu Santo. Sé protector, Señor, para aquellos que están en peligro. Sé salvación para aquellos, Señor, que necesitan. Sé liberación para aquellos poseídos. Pero sé, Señor, provisión para aquellos necesitados. Y sé sanador para aquellos enfermos que hay, Señor. Padre, que nuestra oración, Señor, llegue al trono de tu gracia. Gracias te damos, Padre mío, por Jesucristo y el Espíritu Santo. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por tus fieles, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias. Y la iglesia del Señor dice, amén. Si ven, Señor Jesús. Padre mío, gracias. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios.